Hermanos Kadosh. El Hijo Unigénito. En el capítulo anterior aprendimos que hay dos seres divinos, el Padre y el Hijo. Hicimos el siguiente ejercicio con Juan 1:1 y 2. En el principio era Yeshua, el Verbo, y Yeshua, el Verbo, estaba con su Padre, con Dios. Y Yeshua, el Verbo, era Dios. Yeshua era en el principio con su Padre, Dios. Ahora hagamos el mismo ejercicio aplicándolo al famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó el Padre, Dios, al mundo, que ha dado a Yeshua, el Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Yeshua no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos seres vemos reflejados en este versículo? Nuevamente, dos, el Padre y el Hijo. Ahora vamos a poner mucha atención en una palabra, unigénito. En esta palabra está encerrada una grande y gloriosa verdad. Unigénito viene del original griego monogenes, monos, único, genos, descendiente o nacido. La traducción literal de unigénito sería único nacido. Eso lo podemos comprobar en el diccionario Strong bajo la letra G y los números 34 y 39. Podemos encontrar 9 veces la palabra monogenes en la Biblia. 5 veces se usa monogenes para Yeshua, como mostramos a continuación. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y nuevamente el famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos ubicado la palabra monogenes donde corresponde en cada versículo. La palabra monogenes, unigénito, único nacido, nos está señalando que Yeshua es el único que desciende directamente de Dios. En otras palabras, el único que nació directamente del Padre. Los judíos, en tiempo de Yeshua, entendieron perfectamente bien que cuando Yeshua hablaba de su Padre, significaba que Él era igual a Dios. Veamos un par de ejemplos. Juan 5:17 al 18. Pero Yeshua les dijo: Mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Yeshua. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos en el día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Segundo ejemplo, Juan 10:30 al 33. El Padre y yo, uno somos. Una vez más, las personas tomaron piedras para matarlo. Yeshua dijo: Bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por la blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser
Dios. Obviamente, los judíos habían entendido que decía que era igual a su Padre. La palabra monogenes también significa que Yeshua es de la misma raza o naturaleza que Dios. El que se hizo carne es de la misma naturaleza que su Padre. No es menos Dios que su Padre, tal como lo afirma Hebreos 1:3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Veamos otra versión. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. De este versículo podemos sacar las siguientes conclusiones. Número 1. Yeshua en verdad es Hijo de Dios. Número 2. Hijo no es un título que fue adquirido. 3. Ser hijo tampoco es un rol o un papel que Yeshua desempeñó en el plan de salvación. 4. El Hijo irradia la gloria de su Padre. Y 5. Yeshua expresa el carácter mismo de Dios. Esto lo confirma Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Veamos otra versión. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. ¡Qué impactante versículo! De él podemos aprender lo siguiente. Número 1. El Padre tiene vida en sí mismo. Número 2. El Padre es la fuente de todo cuanto existe. Número 3. El Padre le dio vida a su Hijo. Número 4. El Hijo también tiene vida en sí mismo. Es igual a su Padre. Y número 5. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza y de la misma sustancia eterna. Segunda de Juan 1:3. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de Dios Padre y de Yeshua el Mesías, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Veamos otra versión. Favor, misericordia y shalom sea con ustedes de parte de Elohim el Padre y de Yeshua HaMashiach, el Hijo del Padre en verdad y amor. Primera de Juan 2:23. Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. ¿Cómo estaríamos negando al Hijo? No creyendo que en verdad es Hijo de Dios. Leamos el versículo en otra traducción. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. ¿Cómo estaríamos rechazando al Hijo? Desechando lo que claramente está escrito. Juan 19:5-7. Cuando sacaron a Yeshua, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: «Aquí está el hombre». Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Yeshua, comenzaron a gritar: «¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz!». Pilato les dijo: «Yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos». La gente respondió: «De acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el Hijo de Dios». ¡Qué impresionante! A Yeshua
lo estaban mandando a la cruz justamente por decir que era el Hijo de Dios. Veamos el segundo ejemplo. Mateo 26, 63 al 66. Pero Yeshua guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua respondió: tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. ¿Por qué estaban enviando a la cruz a Yeshua? Porque vez tras vez repitió que era el Hijo de Dios y su pueblo no lo creyó. Juan 1:10 al 11. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Lo reconoceremos nosotros como Hijo de Dios? Lo mismo que sucedió hace 2000 años, sucede hoy en día. La gran mayoría rechaza que Yeshua es Hijo de Dios sin darse cuenta. Más adelante en nuestro estudio lo comprenderemos y tendremos que tomar una decisión. ¿Aceptamos que Yeshua es Hijo de Dios o lo rechazamos? Yeshua tuvo un nacimiento. ¿Cómo sucedió y cuándo sucedió? Lo veremos en el siguiente capítulo. Al escuchar estos minutos Kadosh, estos minutos santos, estos minutos apartados, hemos invertido nuestro tiempo en un importante tema que tiene que ver con nuestra salvación. El Padre y su Hijo unigénito nos presten vida para encontrarnos nuevamente. Cuida los minutos de tu vida y tus horas se cuidarán por sí mismas.